Muy bien, pues vamos a continuar con este camino en los arcanos mayores. En este caso, vamos a seguir con el hierofante. El hierofante, que ese es el nombre de esta carta, digamos que en Egipto a los sacerdotes más pros, por así decirlo, el elite de los sacerdotes, se les llamaba hierofantes. Y ellos eran, de cierta forma, los que conectaban el mundo espiritual con el mundo material a través de las enseñanzas, a través de la maestría, de ser maestros. Entonces, el hierofante, por ejemplo, era el sacerdote que educaba al faraón, era el que lo instruía en todas las cuestiones, pues, religiosas y sagradas y todo ese tipo de temas. En este caso, como, pues, Edward White, que fue el creador de este tarot, el que lo diseñó, pues él era de una cosmovisión judeocristiana, creo que era católico, entonces, pues, por eso no vemos un sacerdote al estilo egipcio, ¿no? Sin embargo, pues él puso lo que para él representaría un hierofante dentro de su religión, que es como una especie de papa, ¿no? Con este sombrero clerigal y con su cruz teologal que tiene ahí, que son elementos, pues, claros de la religión católica, ¿no? Apostólica romana en particular. Pero el concepto, digamos, con el que nos tenemos que quedar, más allá de la religión, es como esa figura maestra que nos ayuda a conectar con el mundo espiritual mediante sus enseñanzas o sus consejos. Em, si vemos, hay 2 columnas de piedra, ¿ok? No son como las columnas que vimos con la suma sacerdotisa, que eran estas columnas eh, primordiales, esas energías duales, polares del cosmos, sino que aquí es una representación material de esas columnas, sin embargo, el que sean de piedra indica esa conexión pura y dura con el mundo material, con el cosmos material, no el espiritual ni sutil. Sin embargo, él, mediante su enseñanza, que es interesante ver cómo tiene aquí una especie como de tocado, como de, no sé, no se alcanza a apreciar muy bien tampoco, pero es como, no sé, una bufanda, algo ahí que es azul. Entonces, los colores en esta carta también nos hablan mucho. El rojo nos está hablando de la acción. Es una figura que a pesar de que está sentada, que es, recordemos el emperador, que fue la carta anterior, es una carta que sí, que es inmóvil, porque está también en un trono, pero ese rojo de esa capa y todo el escenario indica acción, indica movimiento, indica que hay mucho que se está gestando por medio de esa voluntad que esta figura de poder o de autoridad ejerce. En este caso, al contrario del emperador, que digamos el emperador es esa figura de poder dentro de lo político económico, el hierofante, al ser como un sacerdote, como un papa, es esta figura de poder espiritual, pues sí, de una figura respetable dentro de lo espiritual, de esos conocimientos, de esa sabiduría, ¿no? Em, esta señal, este signo que hace con su mano, bueno, viéndolo de frente, la mano izquierda, es un signo de bendición. Se le dice también benedictio en latín. Es un mudra que pues justo es de bendecir, pero también el que estén estos tres deditos pues nos hace una alusión, una conexión a la Trinidad, ¿no? La fuerza primigenia del, del tres, al igual que aquí con estos tres clavos, que ahorita voy a explicar por qué los clavos, y también los tres niveles que tiene su corona, los tres niveles que tiene esta cruz,
Las tres cruces que están aquí, si se fijan, el número 3 está repetido como muchas veces en esta figura, y eso es porque el 3 es la conexión o el número de lo espiritual, del plano arquetípico, del plano, pues, del origen de las cosas, ¿no? Eh, ¿Qué otra cosa es importante de destacar? Pues bueno, a sus pies tiene a dos discípulos. Uno tiene una túnica con un estampado floral de rosas y otro de lirios. Ya habíamos visto estas flores en otra carta, que era el mago, que tenía su jardín con rosas y lirios. Las rosas indican los deseos y los lirios la pureza. Entonces, las rosas no necesariamente significa que sean negativas, porque si se fijan están en el lado izquierdo, en la columna izquierda, en la columna de la severidad, sino que para poder llegar a ese fruto del deseo, esa culminación de la rosa floreciente, pues hay un tallo de espinas, ¿no? Y esas espinas representan o simbolizan las arduas labores o el sacrificio para que esa belleza de la acción del deseo pueda darse. Y dentro de los lirios, pues es esa luz, esa pureza que refleja el blanco dentro de esas acciones, ¿no? Eh, entonces, el que este hierofante esté enseñando a estos discípulos con estas túnicas, nos está enseñando que él, al estar en medio, al ser el balance de esas dos fuerzas, puede controlar, dirigir, unir y educar para que, pues obviamente, estos deseos, tanto, digamos, físicos, carnales o materiales como espirituales, puedan fluir. Porque, ojo, el desear no es malo. De hecho, nosotros, gracias a que deseamos, es que podemos evolucionar como seres humanos. Si no, no tendríamos ninguna motivación por nada en la vida y seríamos como vegetales nada más recibiendo luz solar, ¿no? Em, estas llaves que están aquí a sus pies representan las llaves de los misterios mayores y menores. ¿Por qué? Porque él posee las claves. Él posee clave, por ejemplo, la palabra clave es curiosa porque etimológicamente hablando, en francés, llave se dice clef y clef también se usa como clave en francés. Como te voy a dar una clave o te voy a dar una llave en francés, dices lo mismo, clef, clef. Y clef, pues clave, tiene mucha resonancia, es similar. Y que sean llaves es simbólico porque significa que él posee ese conocimiento y te puede dar esa llave para que tú puedas abrir esos misterios. Tanto los lunares como los solares, que siempre se ha representado el solar como misterios mayores y lunar como misterios menores. ¿Por qué? Porque el sol tiene que ver con lo macrocósmico y la luna tiene que ver mucho con los ciclos y procesos que hay en el planeta Tierra. Entonces, por eso es micro y macro, ¿no? Y esta carta, analizada desde su letra hebrea, que le corresponde, que se le asocia, que es la letra hebrea Bau, significa clavo. Esa letra en hebreo significa clavo. Por eso vemos aquí estos clavitos en su corona. ¿Y por qué clavo? Porque permite unir el mundo espiritual con el mundo material. ¿Los clavos para qué sirven? Pues para unir cosas, ¿no? Usualmente en la carpintería usas un clavo para unir una tabla con otra o cosas así. Entonces ese poder de fijar y de poder permanecer muy, muy incrustado dentro de uno es el poder que el hierofante posee. Y está muy conectado a nivel psicológico con lo que es nuestra
tanto la intuición como el maestro interno o el guía interno que todo el mundo posee, ¿no? O sea, siempre hay una voz que te da el consejo acertado, o cuando uno mismo hace introspección y busca ayuda, ahí hay una voz que siempre va a estar ahí como cotejando contigo, ¿no? Entonces, el poder identificarla ayuda mucho a entender también el poder del hierofante a nivel personal. Y bueno, estas tres cruces aquí representan pues los centros principales a nivel energético. El, el, la cuestión de la creación, de la sexualidad, que es que se encuentra en el inicio de la columna vertebral, la cuestión emocional, sentimental, tanto que une las emociones bajas como con las emociones altas. Y pues bueno, aquí tendría que ir esta cruz acá, pero bueno, es la cuestión que une con el cosmos, ¿no? Entonces, hay tres puntos en nosotros como seres humanos muy importantes, que son la coronilla, el plexo solar y la base de nuestra columna. Sin embargo, hay más, obviamente. Si lo vemos desde la perspectiva china o japonesa, el cuerpo tiene muchísimos puntos energéticos que les llaman nadis, y hay muchos centros, o sea, hay muchas como chakras, no nada más son los 7 chakras famosos, hay muchísimos más. Sin embargo, en todas las culturas siempre, siempre, siempre la coronilla, el plexo solar y la base de la columna son lugares de referencias constantes. Siempre, siempre, siempre. Y es interesante porque desde la perspectiva esotérica occidental no se tenía conocimiento, o al menos el conocimiento era velado de los chakras. Era algo que no se compartía, y que fue hasta que los caballeros templarios se unieron con Oriente, pudieron, dentro de Europa, España, Italia, Francia, Alemania, todo el mundo occidental, aprender esto. Entonces, es por eso que este hierofante refleja esa unión con esos tres centros que al final dentro de nosotros también tienen una resonancia espiritual muy importante. Y bueno, la Golden Dawn le llama el mago de lo eterno. Es el nombre que le asigna la Golden Dawn a esta carta. Y conecta también, no por menos importante, con el signo de Tauro. Tauro, porque uno diría, ¿qué tiene que ver un signo de tierra como Tauro, que además está asociado con el trabajo, con un maestro espiritual, ¿no? Que podríamos decir que es como, podría verse también como un gurú, o podría verse también como, no sé, hoy en día, un influencer quizás de temas espirituales, no sé, algo así. Pues bueno, Tauro tiene una conexión muy, muy, muy profunda con la luna, porque si se fijan, los cuernitos del toro asemejan justo a esa luna, y esa es la luna que también conecta mucho con la diosa Isis. ¿Por qué? Muy fácil, por la cuestión de los ciclos agrarios. La luna, los ciclos lunares, las lluvias, las sequías, bla, 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 está totalmente ligado con la tierra. Y el agua y la tierra, pues son las mejores amigas. Entonces, el aspecto lunar también tiene esa conexión con lo subconsciente y lo místico y espiritual. Entonces, Tauro, al ser ese elemento tierra, que tiene esa gran conexión con la luna, que es justamente lo sutil, lo místico, y que si vemos, el hierofante lo porta en la voz y hasta abajo en su túnica. Vemos que es azul, y también es azul aquí. ¿Dónde más vemos ese tipo de azul? Pues bueno, no es casualidad que la suma sacerdotisa también esté de azul. Entonces aquí en el tarot este azul va a estar representando mucho la conexión con lo lunar. Por eso, a pesar de que esta carta predomina el rojo de la acción de la palabra,
esa palabra y lo más interno de su túnica que podría simbolizar lo más profundo de ese personaje, tiene esa conexión también con lo lunar. Y bueno, la luna se exalta en Tauro. Entonces ahí vamos dándonos cuenta que pues todo tiene una conexión, todo tiene una serie de cadenitas que van uniendo una cosa con otra. Aparentemente uno diría, pues es que ¿qué tiene que ver una con otra? Pero pues sí, hay un punto de unión que nos va llevando de la mano, justo como la bau, que significa clavo, ¿no? Y bueno, en una interpretación, ¿cómo nos puede estar resultando esta carta? Pues bueno, por ejemplo, que les preguntaran, Tarot, ¿qué me recomiendas para mejorar mi vida en general? No sé, una tirada general y que saliera el hierofante, pues muy posible les estuviera diciendo que necesitan escuchar sabiduría o necesitan acercarse a maestros o necesitan escuchar la voz interna para poder, pues, mejorar o poder impulsarse, ¿no? O en un contexto más mundano, algo del día a día, como por ejemplo, tarot, me conviene hacer el negocio con mi compadre y te sale el hierofante, es un sí, es un sí porque es una carta positiva, pero es un sí también porque, digamos, de cierta manera, o tú o el compadre en este caso, son personas capaces, son personas balanceadas que pueden manifestar en el mundo material lo que tienen por dentro, ¿no? Entonces, pueden ir, obviamente, utilizando todo el significado y el contexto de este arcano, pues con el contexto de las preguntas y de las cosas. Ese es el juego de la interpretación, ir generando contrastes, comparaciones y analogías. Y bueno, esta carta tiene también a su vez muchas correspondencias. Aquí en esta página que ya les había compartido, que es buenísima, pueden ver todas, por ejemplo, algunas que nos pueden ser interesantes son piedras preciosas. Piedras preciosas es el topacio, las plantas es el mallow, no sé bien qué sea, pero pues, bueno, es una planta. Perfumes es el estoraque, em, el azúcar, todo ese tipo, bueno, el planeta que le rige es Venus, porque pues Tauro es regido por Venus, etcétera, ¿no? Entonces, todo ese tipo de información que ya les había compartido, que son como más eslabones de la cadenita que tiene la carta, al ser como todo esto el contenido del iceberg y solamente la carta, la punta, pues bueno, es bueno estudiarlo. Se lo recomiendo mucho, como que pues al menos dar una leída y así, porque nacen conjeturas, nacen análisis, nacen, claro, pues es que sí tiene sentido porque bla, bla, bla. Y bueno, son cosas que se han venido preservando esas correlaciones, esas correspondencias, pues desde hace mucho tiempo, ¿no? Es un estudio de como mágico científico, por así decirlo, de ir catalogando las cosas. En este caso, pues por las cartas, los números y todo este tipo de cuestiones cabalísticas. Acá, en este arbolito de la vida que tenemos aquí, conecta la Sefirot de Jochma con la Sefirot de Chesed. Y fíjese también qué interesante es esto, porque Jochma está dentro de la triada primera, la primer triada, que conecta con el mundo espiritual, arquetípico, el origen de todas las cosas, pero que todavía no es físico, todavía es esencia. Entonces, la Jochma representa lo positivo en el cosmos, o sea, la energía positiva del universo, o sea, en general. Y eso usualmente se asocia a lo masculino. Entonces, no es fortuito que sea un hombre que representa el hierofante. Y está uniendo con Chesed, que conecta con la energía de Júpiter. Y el planeta Júpiter se asocia mucho a los sacerdotes. O sea, Sagitario, la casa 9 y Júpiter son asociados al sacerdocio. Entonces, por ejemplo, si en tu carta natal tienes el Sol
y Júpiter conjunto en la casa 9, muy posiblemente vayas a ser sacerdote o te interese mucho este tipo de temas espirituales. Y bueno, se junta lo masculino con esa vertiente de Júpiter, pues tiene sentido que ahí se ubique el hierofante. Además, esta línea que vemos aquí se le llama el abismo, porque este es el mundo espiritual. Y del 4 en adelante es el cosmos material, el cosmos físico. Entonces, al ser también la letra Bau, clavo, estás uniendo el mundo espiritual con el mundo material. Pues bueno, ahora sí que recordando que este personaje que diseñó el tarot tiene esa conciencia y esa cosmovisión católica, pues hay un mito bíblico muy famoso de Adán y Eva, ¿no? Que todos sabemos. Y es chistoso porque en este caso usó la iconografía, sin embargo, el simbolismo que tienen los personajes y el contexto de la imagen es otro. No estamos hablando aquí, por ejemplo, podríamos decirlo, si sabemos un poco de la Biblia o si tenemos los mitos muy despiertos de ese libro, que sería el momento en que el ángel, me parece que es Miguel, con su espada flamígera, destierra a Adán y Eva por haber comido del árbol del conocimiento del bien y del mal. Que bueno, aquí está representado y que tiene además aquí a la serpiente enrollada, ¿no? Justo donde está Eva. Este sería Adán, ¿no? Sin embargo, todo eso, pues, no tiene nada que ver con esta carta. De una vez se los digo, no tiene nada que ver con esa carta, más allá de que quizás podríamos nombrar a estos Adán, Eva y Miguel y Satanás, si quieres, aquí, pero no tiene nada que ver con ese mito. Es una máscara, es un engaño. No, es una forma de disfrazar un conocimiento mucho mayor. ¿Qué es? Pues bien, eh, la figura masculina que se encuentra del lado derecho, al ver la carta de frente, representa la conciencia, la mente consciente, que si se fijan está observando de manera horizontal, o sea, está viendo directamente hacia los ojos de la mujer, que está en el lado izquierdo y que representa la subconsciencia. También esa conexión con el ánima, por ejemplo, que le llama Jung. Y esta subconsciencia está observando al ángel. Y aquí se genera una división, porque el ángel aparece de entre las nubes, como haciendo alusión que él está en un eh, estrato, en un nivel, en un plano superior al que están estas personas, pero a la vez estas alas hacen otro nivel en donde está el sol, siendo este el primer nivel, segundo nivel y tercer nivel, viéndolo desde arriba hacia abajo, ¿no? Siendo el ángel la supraconciencia, con la conexión, también le llaman con el self, con el yo superior, el santo ángel guardián, desde la perspectiva de la Golden Dawn, el daemon, como le llamaba Sócrates, es esa conexión directa con tu esencia espiritual, con la mónada divina que le llama la teosofía también, que está animada por el todo, siendo este sol con todos esos rayos que van hacia todos lados, el símbolo del todo, del origen, del punto dentro del círculo, bla, bla, bla. Y bueno, la montaña, en este caso, simboliza, como vamos a estar viendo constantemente en el tarot, un símbolo de elevación, un símbolo de elevación espiritual. Y los árboles, en este caso, pues aquí, si ponemos atención, son 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12 como hojas, pero que parecen como llamas, ¿no? Como fuego. ¿Por qué? Pues bueno, están del lado derecho y está asociado a el zodiaco, ¿ok? Los 12 signos del zodiaco, que es la parte energética del cosmos, del universo, la parte masculina, la fuerza, que es, digamos, una semilla, que si la se planta, puede dar frutos dentro del plano físico, del plano material, siendo la sabiduría que representa la serpiente, que a su vez representa la elevación de la kundalini mediante la unión de los opuestos para poder llegar a ese grado, digamos, de un deva, por ejemplo, en el hinduismo, o una conciencia unificada más hacia el todo, que representa obviamente el ángel, en este caso es el arcángel Miguel, y después el sol. Ahora, ¿eso qué tiene que ver con el título? ¿Por qué se llama Los Enamorados? Pues bueno, porque esta carta está encerrando los misterios de las bodas alquímicas, la unión de los opuestos, el balance entre lo masculino y lo femenino en todos los sentidos, ¿vale? El signo de Géminis es el que rige esta carta. Y bueno, ¿por qué Géminis? Géminis es un signo de aire, es un signo que utiliza mucho la mente, tanto el lado creativo como el lado analítico. A su vez, tiene una gran conexión con la polaridad en general, con el lado positivo y con el lado negativo. Y en ambas polaridades funciona. O sea, pueden ser muy buenos para lo positivo como muy buenos para lo negativo. Y pueden también pues ser demasiado creativos, eh, artísticos, originales y así frescos, pero también pueden ser muy rigurosos, muy de análisis fríos, de datos comprobables, etcétera, ¿no? Y en este caso, si lo vemos desde una perspectiva psicológica, es el hemisferio izquierdo, el hemisferio derecho, unidos en esta elevación, en esta unión, permitiendo ser el ángel, que bueno, usualmente los ángeles siempre se han representado como andróginos, ¿no? No es como que haya ángeles mujeres o ángeles hombres, siempre es en el folclore de todas las civilizaciones antiguas, como por ejemplo los musulmanes también, que comparten muchos ángeles con el cristianismo, son andróginos. Entonces es la unión de esas dos fuerzas. En este caso, como una iluminación, como un contacto iluminado. ¿Con qué? Pues con el todo. Entonces, es esta unión con el todo. Eh, la letra hebrea que le corresponde es la letra Zain, que significa espada. Y bueno, ¿por qué espada? La espada, de nueva cuenta, es un símbolo de el aire, del elemento aire y de la mente. Y esta carta nos está hablando de la mente muy, muy intensamente, hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, la unión de la subconsciencia con la supraconsciencia. Pero si lo vemos desde otra perspectiva, por ejemplo, una perspectiva más tántrica, es la unión de el lingam con el yoni para elevar la kundalini y llegar a nirvana. Es lo mismo. Y eso desde la perspectiva Rosacruz es lo mismo, que es las bodas alquímicas, la unión del león rojo con el águila blanca desde la perspectiva de la alquimia. Entonces, esa unión de opuestos en un balance para algo superior es lo que nos está hablando esta carta. Y es el número, digamos, es una carta que permite la unión y la integración de todos los aspectos que nos conforman a nivel psicológico. Entonces recordemos las cartas anteriores. Estábamos hablando con el loco, que es
toda esa energía en bruto que poseemos por dentro. Están todas las herramientas, pero no las sabemos manejar. Eh, el mago ya las sabe manejar, ya las dirige mediante la atención, mediante la imaginación y la atención, sobre todo la atención. Ahí la suma sacerdotisa representa nuestra parte subconsciente, toda esa conexión sutil que tiene nuestra mente. La emperatriz representa toda esa parte creativa y de imaginación que poseemos. El emperador representa la parte racional, analítica. El hierofante es toda esa parte intuitiva y ese maestro interno, siendo los enamorados la unión de toda esa parte derecha, izquierda, hacia un centro, de todo lo que hemos estado comentando, siendo las famosas bodas alquímicas. La misma imagen tiene una composición triangular. Entonces, este ángel está viendo a ambos. Entonces, imaginemos que si desde aquí trazamos un círculo, digo un círculo, una línea, se genera un triángulo. Entonces, es la unión de dos que se elevan hacia dónde? Hacia el sol. ¿Y el sol quién es? El uno. Es una disolución, es una buena palabra, de dos hacia uno, pero que está formado por dos y están creando un tercero. Por eso apareció el triángulo en esta imagen. Entonces, siempre el 3, como vimos con el hierofante, es un número que va a tener una resonancia muy fuerte con lo espiritual, con el plano espiritual, con el plano arquetípico. Y si lo vemos acá en el árbol de la vida, vemos que está uniendo el lado femenino del universo, el lado de la materia, de la forma, que es Bina, en este caso la tercer Sefirot, con Tiferet, que es el centro, el corazón. Y en la carta misma, pues vemos el sol, aquí está el sol. Entonces, de cierta manera, podríamos decir que esta carta nos está hablando de la unión del 2 y el 3, pero para llegar a un 6, a una, em, ¿cómo podemos decirlo? Una multiplicación, ¿no? O una suma más bien, porque si sumas dos veces el 3, te da 6, ¿no? Y si sumas tres veces el 2, te da 6. Entonces, es interesante también todo ese rollo de la matemática y el árbol de la vida y las metáforas y como empezar a relacionar los números no solamente como una idea de cantidad, sino también con una idea de cualidad, de tener cualidades los números. Es interesante. Y pues bueno, la Golden Dawn le llama los niños de la voz, el oráculo de los grandes dioses, en el sentido de que pues cuando uno tiene esa iluminación interna, pues conecta con esa sabiduría del cosmos, ¿no? Es algo que pasa mucho en las experiencias que escriben los monjes tibetanos o taoístas o zens, que cuando describen un momento de conexión divina, pues es como de suma conciencia, pero a la vez sin palabras para poder expresarlo, ¿no? Es como algo que solamente te habla a ti desde dentro. Y bueno, en una situación de una lectura, de una interpretación, esta carta nos puede estar hablando mucho de una toma de decisiones, de una selección, de tal cual escoger uno u otro. También nos puede estar hablando de cuestiones de unión, obviamente, de relación, de una unión amorosa, que es como que lo más fácil de poder interpretar, pero también puede ser una carta que, por ejemplo, en un contexto de negocios, si te sale esta carta, pues es positivo, porque habla de una buena unión con un socio, quizás,
o por ejemplo, en una cuestión más del día a día, de, no sé, tarot, ¿me conviene salir al cine con mis amigas? ¿Sí o no? Y te sale esta carta, pues sí, súper sí sal, porque te vas a relacionar y vas a pasar un momento bonito, ¿no? Pero, por ejemplo, en su lado negativo, porque todas las cartas tienen su polaridad, tienen su dualidad, esta carta nos va a estar hablando de desconexión, de no tomar decisiones adecuadas, de no conectar con la razón, con la lógica, con la mente superior, o también de mucha desconexión con lo espiritual, como quizás ser una persona muy materialista, justo como invertir ese triángulo, que en vez de que vaya hacia arriba, pues vaya a esa dirección espiritual, pues hacia abajo, ¿no? Hacia lo material. Entonces, siempre es muy fácil poder interpretar las cartas si pensamos en esa lógica de que, digamos, cuando están de frente o paraditas o en su orden como visual correcto, tienen un sentido positivo y cuando están volteadas tienen un sentido negativo. Está bien, es bueno pensar esa lógica, aunque también hay veces que si las cartas a los lados son negativas, pueden influir en esa positividad que pudiera tener esta carta aún paradita, por así decirlo. Entonces, esos terrenos ya son más de la cuestión de la interpretación y eso se va dando con el tiempo y también con la práctica. Entonces, no se preocupen tanto. Si hay una relación con el cuerpo y las cartas. ¿Cómo la vamos a saber? Por la astrología. Como hemos visto, aquí, por ejemplo, esta carta corresponde con Géminis. Entonces, si nos vamos a cualquier buscador y ponemos, por ejemplo, eh, anatomía oculta, le ponemos imágenes, van a aparecer varias imágenes interesantes. Eh, Esta, por ejemplo, yo la tengo impresa porque me ayuda mucho el observarla para aprender cositas. Es como una especie de infografía. Por ejemplo, aquí sí vemos, están signos, hay planetas, hay muchos símbolos por todos lados, ¿no? Está el famoso hombre de Vitruvio y sobre él se proyectó los chakras, hay unas especies de círculos y circunferencias que tienen aquí el árbol de la vida, digo, la flor de la vida, la semilla de la vida, vemos que está aquí Ein Sof, Ain Sof, Ein Sof Aur, que son los tres niveles de la nada. Es una imagen muy interesante, muy, muy interesante. Pero en eso que tú comentabas de qué partes corresponden, en este caso son, al ser Géminis, son la parte de, ¿qué era? El, los pulmones, me parece que Géminis. También podemos poner tal cual, ¿qué parte del cuerpo corresponde a Géminis? Y Géminis, me imagino, las dos manos, con lo doble. Sí, ya me acordaba algo así. Sí, son como las dos brazos, las dos piernas, las dos manos, las extremidades. Tiene sentido porque también tiene mucho que ver con la comunicación, el moverse, ¿no? Y bueno, esta imagen puede ayudar, y hay muchas, o sea, no es como la única. O podemos poner signos y partes del cuerpo. Y aquí está, mira, es algo que se ha hecho desde siempre. Aries, la cabeza. Tauro, el cuello. Géminis, pulmones. Ya ves si me acordaba, pulmones. Cáncer es el estómago. Leo, el corazón. Virgo, los intestinos. Libra, las caderas. Escorpión, pues toda la zona genital. Sagitario, los muslos. Capricornio, los huesos. Acuario, las pantorrillas. Y Piscis, los pies. ¿Vale? Entonces, ahora, me salió una carta que es un planeta. ¿Qué planeta es? Ah, pues es Júpiter. Ah, pues bueno, puede hablar de Piscis o Sagitario. ¿Por qué?
porque Sagitario y Piscis son regidos por Júpiter, o sea, la energía de Júpiter fluye muy bien dentro de ese signo. Entonces así se va haciendo esa cadenita, esa conexión del signo con el planeta. Entonces siempre, siempre, siempre el signo y el planeta de cierta forma están conectados. ¿Va? Y bueno, es que no me salió ni signo ni planeta, me salió un elemento, me salió el elemento fuego. Ah, ok. Entonces puede conectar con los tres signos de fuego que son Aries, Leo y Sagitario. Entonces puede hablarte de la parte del cuerpo, de la cabeza, del corazón o los muslos. ¿Se entiende la dinámica, Jama? Sí, sí, sí se entiende. Y también me daría referencia, por ejemplo, si me sale la carta de los enamorados y si son pulmones, tiene que ver con una energía vital, con una energía de aliento, me imagino, ¿no? De esta acción de respirar. Así es. Los pulmones justamente los corresponden a Géminis y Géminis es un signo de aire. Y fíjate, aquí está otra imagen que se ve que es como un dibujo antiquísimo, todo chistosito. Y sí, ahí también tiene, aquí por ejemplo, los planetas y la conexión con el cuerpo, ¿no? Y los signos. Si esto es, ese tipo se llama correspondencias, hacer esto. Es antiquísimo, antiquísimo. Esta carta es el carro, así se llama, en inglés de chariot, como el carruaje también. Le pueden encontrar así como el carro, el carruaje. Analicemos la imagen. Estamos viendo que es un personaje que va dentro del carro, que se le llama auriga. Antiguamente, esos carros de guerra que existían en las épocas, no sé, romanas y bueno, en muchas épocas han habido carros de guerra. Al jinete que los manejaba se les llamaba aurigas. Entonces, este auriga que tenemos aquí viene, si se fijan, protegido, viene con toda una armadura, pero esa armadura, si le prestan atención, es una armadura como muy acuática. No sé si ya vieron, o sea, aquí tenemos unas lunitas, una luna que está como feliz y una que está como medio rara. Vemos también que esta especie de adorno que tiene aquí la armadura, como una especie como de aletita, ¿no? Como ahí muy, muy ondulante, el color azul preponderante en toda la armadura, a pesar de que pues, es una armadura. Nos está hablando de algo. Eh, Vemos que tiene una corona con una estrella. También el techo del carruaje tiene estrellas. El carruaje es un cubo, si vemos, y cada vértice del cubo tiene un poste que sostiene el techo. Y bueno, quizás de lo más característico de la carta, ¿no? Las dos esfinges que vemos en el frente, una blanca y otra oscura. Sin embargo, su sombrerito este egipcio que tienen, pues tiene ambos colores. Y este símbolo que vemos en medio, que es un símbolo hindú, que representa el Yoni y el Lingam unidos en este emblema, en este escudo, y aquí un orbe alado. El orbe alado, pues bueno, el símbolo del todo, del uno, y alado, pues en ese poder de elevación espiritual, que es muy, muy común este símbolo dentro del mundo egipcio, de hecho es una de las deidades, se llama Hadith, y un aspecto que ahorita analizaremos, pero quiero que imaginen, de una especie de H que conecta este carro con estas ruedas. Aquí está una rueda que conecta con pues ¿cómo decirlo? Ah, pues este eje que conecta las llantas, ¿no? Forma una especie de H. Ahorita vamos a ver por qué es importante también eso.
Primero que nada, el auriga está representando eh, nuestra alma, nuestra esencia espiritual. Sobre todo la parte del alma, que es un poco más acuosa, por así decirlo, está más conectada con el agua. Digamos que dentro de nuestros cuerpos sutiles, de esos cuerpos que van más allá de lo físico, como es el cuerpo emocional, el cuerpo mental, el cuerpo energético, que también le llaman aura. eh, Tenemos el cuerpo astral también, con el cual todas las noches que dormimos y soñamos, nos vamos a ese cuerpo astral. Y también tenemos el cuerpo de luz, que ese se construye, ese no lo tenemos tal cual de fábrica, tenemos que irlo generando y eso es lo que genera la alquimia espiritual, por ejemplo, o el yoga, el objetivo del yoga es ese también, crear el cuerpo de luz. Entonces aquí estamos hablando de que ese cuerpo de luz o sí, esa eh, creación tiene que ver con el fuego, pero aquí estamos hablando del agua, el alma, el ánima. ¿Y por qué tanta agua? ¿Por qué estoy comentando de esto? Pues bueno, porque esta carta está asociada a cáncer. Cáncer es un signo de agua y es un signo de agua que está muy, muy asociado al corazón. ¿Por qué? Porque justamente ahora sí que recordando las imágenes que vimos hace ratito de la posición de los signos en el cuerpo, cáncer representa el pecho. Y tiene sentido. ¿Por qué? En el pecho que tenemos, tenemos el corazón, tenemos los pulmones, tenemos la tráquea, tenemos órganos muy importantes que si alguno de esos sufre un daño, pues chao bye, ¿no? Y pues bueno, ¿qué cubre todo esos órganos? Las costillas. Las costillas funcionando como una especie de caparazón, como una especie de armadura que cubre todo eso que tenemos en el pecho. Ahora, eso lo vemos en la carta representado con justamente esa armadura que tiene. Las lunas que vemos es porque Cáncer es regido por la luna. Cáncer, al ser un signo de agua, es regido por la luna, que es una luminaria de elemento agua, y que si vemos, el lado está en cada hombro de estas lunas, también haciendo esa alusión a la luna creciente y la luna menguante. Y este cuadrado que vemos aquí en el pecho, justo en el plexo solar, recordemos, la geometría también está imbuida de simbolismo. Y el cuadrado, al ser una figura de 4 lados, conecta con el número 4. Y el 4 habla de qué? De la materialización, de los 4 elementos, del mundo material, a diferencia del 3, que es el mundo espiritual. Entonces, que es que este cuadrado luminoso esté en su pecho, indica que esta alma, por así decirlo, está movida, porque está dentro de un carro, no lo olvidemos, o se mueve para materializar los deseos de su corazón. ¿Por qué? Porque tiene la fuerza o digamos la gasolina de este coche, si lo queremos ver así, la energía que utiliza es la energía del balance de los opuestos, que es justamente la que vimos en la carta de los enamorados. Entonces, este símbolo que está aquí es exactamente lo mismo que la carta de los enamorados, solo que desde una perspectiva mucho más esotérica, o sea, más encriptada, porque bueno, este símbolo es egipcio y este símbolo es hindú, pero combinados representan eso, las bodas alquímicas. Y pues bueno, tenemos la polaridad obviamente manifestada en esfinges. Las esfinges, desde la perspectiva egipcia, representaban
Bueno, siempre se ha dicho que son guardianes de sabiduría, sin embargo, también representan a los 4 elementos. La gran esfinge egipcia representa los 4 elementos en un solo ser. Pero en este caso está tomando el simbolismo más como justo de custodiantes de una sabiduría. En este caso, la sabiduría del lado luminoso y la sabiduría o el conocimiento del lado oscuro. Pero el auriga, que es el alma en este caso, las maneja, las dirige y las controla de forma que lo lleven hacia adelante o hacia donde quiera. Pero en este caso va, digamos, en una perspectiva frontal, pero no tiene riendas, no vemos que las esfinges estén amarradas o que hay, algo esté jalando el coche, sino que es su voluntad manifestada por ese bastón de mando que tiene, el que hace que este coche se mueva mediante la energía de la polaridad. Mucho, por ejemplo, de lo que se habla en la cábala de la Merkabah tiene también que ver con esta carta. La Merkabah es otra vez ese cuerpo de luz, ese carruaje en el cual podemos insertar nuestra conciencia, y en la trascendencia dicen también que pues tu espíritu, tu esencia espiritual, para pues viajar por el universo espiritual, ¿no? Esta carta podría estar muy conectada en un sentido pues más espiritual, más esotérico, pero en un sentido más mundano, más del día a día, en una interpretación, nos podría estar hablando de avanzar, de ir a hacer tus proyectos, de hacer las cosas, de confiar en tu corazón, de, de también mantener el control de las situaciones mediante una inteligencia emocional. Porque si vemos, el auriga no está agitado, pero tampoco está como con una cara de placer, o sea, está sereno, en balance, en un centro, este centro que está ahí manifestado con ese brillo que tiene en su corazón. El techo, pues simbólicamente representa el cosmos con el cielo estrellado, y el que se esté alejando de una ciudadela que vemos atrás, indica ese avance, ese separarme de una seguridad que tengo para adentrarme en un mundo exterior. Y recuerdan que les había dicho del H, pues bueno, es porque esta letra hebrea que le corresponde es la letra Shet, que significa cerca. Y bueno, incluso la misma letra parece como una cerca. Y aquí, pues bueno, usualmente nosotros las cercas parecen también como H, si las quieres ver con mucha imaginación, ¿no? Entonces, de cierta forma está ahí escondido ese símbolo. ¿Y por qué tiene que ver la cerca, esta letra? Pues bueno, la protección. Este auriga no va indefenso, este auriga va protegido. Y no solo va protegido físicamente, sino que también a nivel espiritual con el conocimiento que tiene manifestando esta estrella. Esta estrella tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntas. Es una estrella que dentro del esoterismo se le dice ódica. Conecta mucho con una corriente que habla de la interacción de todos los Sefirot menos los dos, lo que sería Keter y Jokma. Estos dos no entran dentro del juego. ¿Por qué? Porque son meramente espirituales. Estos no tienen una forma física, pero de Binah hasta Malkut, que son 8, se manifiestan de manera física o tienen una correspondencia dentro del plano material físico de este cosmos. Entonces, esta alma está iluminada con el conocimiento de esas esferas de sabiduría. Entonces, está coronado con ese conocimiento, está coronado con la conexión con su corazón y con el manejo de los balances mediante la unión de los opuestos.
Entonces digamos que es un alma súper preparada para poder dejar esa seguridad y adentrarse a las pruebas del día a día y del mundo como pues un guerrero, ¿no? Entonces es algo muy simbólico, algo muy bonito, pero también que está delimitando el fin de un ciclo, el fin con el número 7. El 7 siempre hace alusión al término de una escala, al término de un plano. Son 7 colores, 7 planetas, 7 notas musicales, por lo que el número 7 siempre ha significado ese número de ciclos, pero a su vez es un número de cierta inestabilidad, ya que el 8 es una figura o es un número simétrico, a diferencia del 7 que le hace falta una estabilidad. Si lo vemos como si fuera eh, una figura geométrica, pues bueno, el 8 está más conectado con un rectángulo, cuando el 7 estaría más conectado con un obelisco. Entonces no da la misma sensación ver un obelisco que ver un rectángulo. El rectángulo te da más fijeza, más estabilidad, incluso pues las bases de muchas construcciones pues son así, ¿no? En cambio, en una punta como de obelisco, pues es difícil que puedas tú mantener algo, ¿no? Y bueno, ¿de qué es este fin de ciclo? Pues de todo ese proceso de la luz desde el loco para poder manifestarse de una manera plena y consciente en el mundo material. Entonces, eso es muy importante también destacarlo. Eh, ¿De qué nos va a hablar esta carta en una tirada? Pues bueno, de éxito, de glorias, de avance, de acciones bien protegidas, de acciones conscientes con tu esencia espiritual y con tu mente, como ya había comentado, inteligencia emocional y sobre todo una confianza en lo que se hace porque te sientes protegido. Proteger también mucho tus emociones puede tener que ver con esta carta. En un contexto, pues obviamente negativo, pues va a ser lo contrario. No, bueno, fallas o derrotas, falta de seguridad, falta de intuición, puede ser también por toda esta cuestión de cáncer y la luna, o una voluntad errónea, una voluntad polarizada hacia lo oscuro o hacia lo positivo totalmente. O sea, no hay una falta de balance, una falta de propósito, pueden ser posibles significados en cuestión negativa, pero recuerden, siempre en la cuestión de la interpretación tiene mucho que ver con el contexto. Entonces, son posibles significados. No significa que tal cual lo que digo es ley. Tiene que ver con el contexto. Y bueno, la Golden Dawn le llama el niño de los poderes de las aguas, el señor del triunfo de la luz. ¿Ok? Entonces, estos nombres que comento de la Golden Dawn, pues también son interesantes ya que pues nos dan un contexto distinto, ¿no? Como que al menos aquí en el nombre te dicen algo del poder del agua, el señor del triunfo de la luz, y esos nombres también tienen la función de generar imágenes mentales que nos ayuden a entender un poco más las diferentes capas que esconde cada arcano. Em, ¿Qué más? ¿Qué más? El sendero en el árbol de la vida es el que conecta Bina con Gebura, ¿ok? Bina está Sefirot, que también se le asocia mucho al Espíritu Santo, la paloma del Espíritu Santo, la Shekinah desde la perspectiva hebrea, el lado femenino de Dios, por así decirlo, que conecta con el lado severo de Dios, con Geburah, con la severidad, con el rigor, la restricción, la mano izquierda. Entonces, es interesante cómo es un guerrero, evidentemente, porque pues Geburah es regido por Marte, y Binah, que tiene que ver con Saturno, Saturno siendo un planeta de tierra y el planeta con la energía más densa de todas,
es la que permite que el espíritu se densifique. Por eso Vina conecta con Saturno, porque Saturno también se le atribuye el color negro y la tierra más fértil pues es totalmente negra. Entonces el color negro es muy femenino desde ese aspecto de que la tierra es femenina y la tierra negra es la más fértil y que también pues cuando estamos en el vientre materno pues está oscuro. Entonces siempre el origen es algo oscuro. Las semillas en el interior pues también son oscuras. O sea, es ese simbolismo de ese color negro que tiene todas las posibilidades de crear todo. Por eso Binah, de cierta forma mística o simbólica, da a luz a las demás sefirot. Entonces, este plano de esta triada espiritual se separa en Binah para crear el cosmos material que es desde Chesed hasta Malkut. Entonces, pues bueno, por eso vemos ese lado tan femenino, tan acuoso, pero a la vez esa combinación con ese guerrero que es el Aurin. Muy interesante la unión de las dos sefirot. La fuerza está hablando de el poder conectar con nuestro lado bestial, con nuestro lado animal, con nuestro lado más instintivo, pero no desde la perspectiva de la violencia, del sometimiento, de la, ¿cómo se dice? De ser, de autoimponernos como una norma o unas reglas a nosotros mismos. Esa parte bestial o esa parte bestial en general, ¿no? En un contexto más universal. Sino que eso eh, tan intenso, porque obviamente un león que aquí estamos viendo, pues es un león, o sea, un león es un animal que si quiere en 2 zarpazos te cortó la cara. Y a la vez, pues quienes tengan gatitos o hayan tenido un gato, pues saben pues lo bonitos y tiernos que pueden ser los felinos, ¿no? Cuando demuestran su amor. Y es justo esa expresión de amor la que vemos aquí. Entonces esta carta nos está diciendo algo muy importante. La fuerza no está en la fuerza, bueno, la fortaleza no está en la fuerza bruta o en el físico o en esto de, más bestial, sino que la verdadera fortaleza está en el corazón. Y esta sacerdotisa que vemos aquí vestida de blanco, con su cabello lleno de flores y ramitas muy bonitas, y su atuendo lleno de rosas, indica que es una mujer, una sacerdotisa, que está llena de pureza. Su traje blanco lo indica y sus deseos también son deseos manifestados desde la pureza. Y ese amor tan puro, tan incondicional, que por ejemplo los griegos le llamaban ágape a ese tipo de amor, el amor universal, fraternal, es el que puede ayudar a controlar toda la bestialidad que poseemos como seres humanos por el simple hecho de que somos animales. Nunca se nos olvide que somos animales, porque luego estamos somos tan antropocentristas, o sea, sé que nos importa tanto el humano y nuestra vida gira alrededor de lo humano, que olvidamos que el humano es un animal. Y tenemos instintos, tenemos bajas pasiones, tenemos una sombra, tenemos bestialidad cuando nos enojamos, cuando nos salimos de nuestro centro, etcétera, pero no es desde la parte restrictiva, sometimiento, sino desde la compasión, el amor hacia uno mismo y obviamente a los demás, que esa fuerza se puede utilizar. Entonces, esta carta nos está hablando de ello y también nos está hablando en el simbolismo de la imagen que el cielo es amarillo. Entonces, ese cielo amarillo conecta mucho con qué?
Pues con la cercanía que tenemos con el Sol en Tiferet. Por ejemplo, la carta del carro también tiene un cielo amarillo. La carta del hierofante, pues no, porque está dentro de un templo, pero por ejemplo, la emperatriz también tiene un cielo amarillo, el mago, todo eso es por estas cercanías que hay con los soles, ¿no? El Keter, en este caso Tiferet. Y tiene también mucho sentido ese color, porque al final de cuentas, Leo, que es el signo que le corresponde a la carta de la fuerza, es regido por el sol y es el corazón, ¿ok? Siempre sol, Leo, corazón son conexiones, o sea, siempre van a estar unidos esos conceptos. ¿Y qué es Leo? Leo es un signo que posee una gran fortaleza de corazón, son muy afortunados porque nacen con su regente siempre, todos los leos tienen su regente siempre, porque pues el sol es su regente, y son muy nobles, pero también pueden ser muy testarudos, muy egocéntricos, soberbios, que es el lado oscuro de Leo, y justo esta carta habla de cómo manejar pues toda esa gran fuerza que tiene la personalidad, que también representa Leo. El sol es el rostro. ¿Por qué? Siempre se asocia el rostro al sol. ¿Por qué? Porque siempre ves el sol. Es imposible que no puedas ver el sol cuando está ahí, a menos que haya nubes. Entonces, simbólicamente se le asocia al rostro, al sol, por eso vemos muchos dibujitos de soles con caritas. Y eso, a su vez, se asocia con Leo y la personalidad, el ego, esa máscara que utilizamos para relacionarnos con los demás, se le llama desde la psicología ego, y tiene mucho que ver con la personalidad que poseemos y con el signo de Leo. Entonces nos está hablando esta carta que necesitamos tener una conexión muy profunda con nuestra ánima, con nuestro lado femenino dentro de nosotros, no solo a través de las acciones, sino también a través de la conexión divina, porque si no se han dado cuenta, la fuerza también tiene este símbolo de infinito que también tiene el mago. Entonces, ella, así como el mago, tiene esa capacidad de, digamos, expandir el cero, de doblar ese cero y crear este infinito. Simbólicamente hablando, posee el conocimiento o, bueno, no, obviamente no todo, pero tiene una conexión muy fuerte con el todo. El todo, acuérdense, el cero. Y el 8 es como un cero torcido. Miren, aquí tengo una donita del cabello, igual y ahí lo podemos ejemplificar. Este es el cero, que simbólicamente hablando es el todo, pero ese cero, si tú lo tuerces, se hace un infinito. Entonces, simbólicamente hablando, estás utilizando ese poder del cero para tú darle un movimiento, una interacción y todo un fluir, porque aquí automáticamente se genera movimiento en la imagen, en esa torsión. Entonces, pues ese símbolo es muy importante en esta imagen, ya que es esa conexión con ese conocimiento profundo del espíritu, lo que va a permitir que podamos controlar nuestra personalidad y no regarla. Porque, ay, no, hay veces que uno dice o hace cada cosa, pero justo porque no hay este control. Muchas veces es más fuerte no decir cosas que explotar como un volcán con los demás. Entonces, un poco por ahí va esta fortaleza. Obviamente también en las bajas pasiones, en la cuestión de la sexualidad vulgar y el sexo bestial, pues obviamente esta carta va a estar hablando de que lo controlemos, que lo manejemos, que lo usemos a nuestro favor, porque aquí es donde está el secreto esotérico de esta carta. Esa elevación que vemos en esa montaña a lo lejos viene de poder utilizar toda esa fuerza de los instintos, toda esa fuerza sexual para elevar la kundalini.
¿Por qué? Porque la letra hebrea que le corresponde es la letra hebrea Samek. Y como pueden ver, esta letra parece como una serpiente. Aquí está su cabecita, aquí está su colita como para adentro, ¿no? Y esa letra significa tal cual serpiente. Y qué casualidad que eh, el fuego se le asocia a Leo, al sol, al león, y es el fuego de la Kundalini. Y aquí vemos también que su colita pues hace como una especie de S, que es la S de Samek. Entonces, el secreto un poco esotérico de esta carta es que la fuerza de la energía sexual, bien manejada, es mágica, es creadora, es manifestadora, así como una mujer llena de flores. Em, ¿Qué más podemos comentar? Pues es conecta Geburah, que es la mano izquierda del cosmos, con Chesed, que es la mano derecha. La mano que restringe, la mano que da. La severidad, la misericordia. Entonces, la fuerza es el poder discernir, manejar entre los dos opuestos y generar, al final de cuentas, un balance. Interesante, ¿no? Bueno, en una interpretación nos puede hablar pues justamente de ser fuertes, de controlar nuestros instintos, de tener una conexión con cuestiones más puras o con conocimiento más fidedigno. En cuestiones negativas, pues nos va a decir lo contrario, ¿no? Sucumbir totalmente a los deseos, a las bajas pasiones, a ser una persona vulgar, grosera, etcétera, ¿no? Estar desconectado de lo luminoso. La práctica de la semana pasada fue que buscáramos cómo conectan con nosotros en nuestra vida a nivel psicológico. Recordemos que cada carta es un reflejo también de nosotros mismos, de ciertas cualidades, de la creatividad, la imaginación, el subconsciente, el supraconsciente, bla, bla, bla. En este caso, con estas cartas de arcanos mayores que hemos analizado hasta ahora, elijan una que sientan que no tienen conexión con ustedes, o que la conexión es débil, o que no se sienten muy identificadas, o que la carta no les resuena. O sea, ahora vámonos a analizar a nivel de estas cartas una energía personal con la que no están tan familiarizadas o con la que no tienen tanta empatía o resonancia. Y lo que vamos a hacer en la práctica es muy sencilla. Agarran esa carta, la separan de su mazo para practicar con ella durante esta semana y la van a observar solamente un minuto con la intención mental de que mientras observan esa carta, ustedes cada que la ven, comprenden mejor y entienden esa energía en sus vidas. Esa es la intención, que cada que la ven, comprenden mejor y entienden esa energía dentro de sus vidas. Es un ejercicio de reconocimiento cuando hay cartas que sentimos que no hay mucha conexión con nosotros. Y esto pues puede servir tanto con estas como con cualquier carta, pero bueno, en este momento es el ejercicio con las que hemos visto. Y Ok. hagan sus anotaciones. O sea, al final del día, les recomiendo mucho que agarren su diario mágico, su bitácora, como le quieran llamar, y escriban, hoy hice esta práctica, llegó a mi mente esta sensación, estas ideas, estas emociones, y vi esto en mi vida, creo que esto resonó con esta carta por este motivo. El día siguiente hagan su estudio igual. Muy similares como a estos ejercicios de recapitulación, porque tenemos que recordar mucho de lo que hicimos, de lo que pasó, para poder justo ir hilando las conexiones con los arcanos. Ujú. Y Ok. bueno, estas son prácticas que yo he hecho, que me han servido, pero también si ustedes quieren improvisar, hacer alguna práctica nueva o algo que les intuyó por ahí o que sintieron, adelante, ¿eh? O sea, el tarot, como les dije desde la clase uno, es creatividad total, no tiene reglas, tiene una estructura, pero las reglas las pones tú. Tú decides cómo lo utilizas. Muchísimas gracias por sus rostros y sus corazones presentes, aunque sea de manera virtual.
Y pues Muchas bueno, gracias. les mando un fuerte abrazo, muchas bendiciones para su semana, que estén muy bien todos ustedes y sus familiares y seres queridos. Y pues bueno, nos vemos la próxima sesión, misma hora, mismo canal.